Muy bien, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se le escucha bien. Bien. Ante todo, quería agradecer al auditorio, primero a los organizadores por la invitación y luego al auditorio por la paciencia. La vez pasada tuvimos algunos problemas técnicos que imposibilitaron la comunicación. Espero que esta vez todo vaya, digamos, mejor. Bien, voy a presentarles, me permiten compartir mi pantalla. No sé si ven bien mi pantalla. Sí, doctor, se puede observar. Muy bien, entonces vamos a hablar algo respecto al cáncer pulmonar. Efectivamente, como bien en la introducción me presentó, yo soy un anatomopatólogo dedicado ya hace muchos años al estudio de la patología de diferentes aparatos, sistemas, pero desde el año 2000, hace ya 24 años, me dedico fundamentalmente a la patología pulmonar, a la patología endocrina, a la patología renal porque la cantidad de muestras, la cantidad de diagnósticos que se pueden hacer, la diversificación de los diagnósticos y, digamos, del avance en la ciencia de la patología ha hecho que sea imposible que un patólogo pueda, digamos, tener todas las herramientas para todos los diagnósticos en todos los órganos que existen. Si bien es cierto, nos formamos como patólogos generales y tenemos que ver de todo, finalmente en la práctica nos dedicamos como a alguna subespecialidad. Y en este caso les voy a hablar sobre cáncer pulmonar, ¿no? Que era el tema que íbamos a tocar la vez pasada. Si nosotros revisamos la literatura, podemos apreciar de que el cáncer pulmonar en el mundo llegó a ser quizá la mayor causa de muerte por cáncer tanto en hombres como en mujeres, con una diferencia en el tiempo y probablemente relacionado mucho al tabaquismo, ¿no? Que inicialmente el tabaquismo era más frecuente en el sexo masculino y posteriormente en el sexo femenino, finalmente en ambos, además de otras causas relacionadas con la polución ambiental y también con la utilización, por ejemplo, de las fibras de asbesto y otros, ¿no? Em, Hacia el año 2012 se presentaron casi 2 millones de pacientes, ¿no? Con un estimado de 1,6 millones de muertes. Esto ha venido incrementándose en el tiempo, sin embargo, ahora se ve que la incidencia ha venido disminuyendo en base a, primero, las campañas de menor consumo de tabaco, esfuerzos para disminuir el tabaquismo, ¿no? Que disminuían la incidencia de cáncer pulmonar, porque si bien se sabe, de acuerdo a los estudios, hay una relación directa del tabaco con el consumo de tabaco, de cigarrillo, básicamente, con el cáncer pulmonar. Pero además, en los últimos años, esta disminución en la incidencia se ha visto reforzada por la utilización de técnicas de imagen asociado a estudios con muestras pequeñas, a biopsias pulmonares, con diferentes formas de abordaje, y al estudio agregado de la patología molecular que ha ampliado la posibilidad de tratamientos dirigidos, ¿no? Terapias dirigidas denominadas target, que han posibilitado de alguna manera una mejor sobrevida de los pacientes. La neoplasia pulmonar, por definición, se origina en las vías aéreas o a nivel de parénquima pulmonar. Casi la mayoría de los casos, un gran porcentaje de casos se clasifican como carcinomas microcíticos o no microcíticos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al tamaño celular. Es tan importante el comportamiento agresivo del carcinoma microcítico de células pequeñas que se divide en dos grandes grupos, el de pequeñas y el no pequeñas o no microcítico. En el grupo de no pequeñas o no microcítico hablamos de todos los demás tipos de carcinoma. Acuérdense que el pulmón es asiento no solamente de carcinomas, porque cuando hablamos de carcinoma o cáncer pulmonar nos estamos refiriendo generalmente a los tumores derivados de los epitelios.
Pero si recordamos nosotros la composición histológica de los tejidos, no solamente hablamos de epitelios, hablamos de tejido conectivo, hablamos dentro de eso estructuras vasculares, estructuras musculares lisas, la adventicia de los vasos, inclusive el tejido cartilaginoso que encontramos en los bronquios. Entonces, el pulmón y la pleura tienen diferentes componentes histológicos que pueden originar neoplasia maligna y no todos son carcinomas. Sin embargo, en el mundo de los carcinomas los podemos dividir de esas dos maneras. Los datos entonces epidemiológicos, la mayor parte provienen de países desarrollados, donde inicialmente pues el tabaco fue un factor de riesgo predominante, pero también es en ese mundo desarrollado donde se ha visto que la disminución del consumo de tabaco va haciendo que la incidencia de este tumor vaya disminuyendo lentamente, ¿no? En países en vía de desarrollo, además del consumo de tabaco que existe en las grandes ciudades sobre todo, existen otros factores de riesgo adicionales. Hablamos, por ejemplo, de la polución ambiental, de la contaminación ambiental y también, por ejemplo, de algunas actividades laborales que van a contribuir con el deterioro de la función pulmonar y de la estructura pulmonar. Esta es una tabla que presentamos acá para ver comparativamente la incidencia del cáncer pulmonar como primera causa de muerte, luego seguido de en la mujer de cáncer de mama, en el hombre colorectal, estómago, etcétera. Sin embargo, estas incidencias, estas frecuencias que presentamos acá han variado en la actualidad, ¿no? Esto es del año 2018, donde podemos ver que tanto cáncer pulmonar como cáncer de mama en ambos sexos serán los prevalentes. Las clasificaciones diversas de los tumores pulmonares han venido mejorando y especificando más los criterios histológicos para poder llevar a cabo un diagnóstico más certero, más concreto de la enfermedad. Tal es así que a través de los años llegamos a una de las últimas clasificaciones hecha por la Organización Mundial de la Salud el año 2015, clasificación para tumores pulmonares, en donde se resalta no solamente el aspecto histológico clásico, sino también el impacto genético, inmunohistoquímico y el estudio de las muestras pequeñas, ¿no? Hay un panel de expertos que realizaron, esta es la penúltima clasificación del cáncer pulmonar, de los tumores pulmonares. La última clasificación va a ser realizada el año 2021, ¿no? Esta es la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud, publicada en el 26 de octubre del año 2021, ¿no? Esta clasificación tiene algunas modificaciones de la penúltima clasificación del 2015. Y aquí están la mayor parte de los expertos que trabajan cáncer pulmonar. Entonces, las clasificaciones y la nomenclatura del cáncer pulmonar se viene modificando. Fíjense las clasificaciones desde el año 67 hasta la actual. Todo esto se recopila en los famosos libros azules de la Organización Mundial de la Salud que tenemos para cada aparato, para cada órgano, ¿no? Relacionado al cáncer pulmonar. Y como ven, en las últimas publicaciones se recogen diferentes conceptos que van modificando nuestro entendimiento sobre las neoplasias pulmonares cada vez más, ¿no? Aquí en la fotografía tenemos también al doctor William Travis. El doctor William Travis es uno de los patólogos pioneros, más experto y con más publicaciones en cáncer pulmonar en el mundo. Aquí tenemos esta presentación del libro de cáncer pulmonar o tumores pulmonares en sí, no solamente cáncer de pulmón, sino tumores de pulmón, de pleura, el timo y el corazón que están incluidos en este grupo. Y aquí vemos nosotros algunas diferencias entre ellas. Por ejemplo, el año 67 nos basábamos solamente en hematoxilina eosina. En el año 81 a esto le agregábamos técnicas histoquímicas como la mucina para ver producción de moco. En el año 99 ya se introduce la inmunohistoquímica, además de la histoquímica y la coloración convencional de hematoxilina eosina. Hacia el año 2004 tenemos solamente hematoxilina eosina,
inmunohistoquímica para la mucina, inmunohistoquímica, sino también genética para los especímenes quirúrgicos grandes. El año 2015, además de la hematoxilina, eosina, mucina, inmunohistoquímica, genética y radiología, también se incluye los especímenes quirúrgicos pequeños. Ya para el año 2021 en adelante se hace énfasis en los estudios genéticos, ¿no? En alteraciones genéticas, además de la inmunistoquímica. Entonces, ¿cuáles son los cambios más significativos? Desde el 2004 al 2015, agregar la inmunohistoquímica como parte del estudio convencional de los tumores pulmonares, los estudios genéticos, el estudio de biopsias pequeñas, citología o especímenes de resección. Hay nuevos enfoques para el concepto de adenocarcinoma, también nuevos enfoques para el carcinoma de células grandes, solo en espécimen de resección, la reclasificación del carcinoma escamoso, los tumores neuroendocrinos se agregan todos juntos en una sola categoría. Se agrega este tumor que se llama el carcinoma NUT, o relacionado con el rearreglo del gen NUT, y otros tumores inclasificados. También se habla de el hemangioma esclerosante, que cambia de nombre a neumocitoma esclerosante, entra en la categoría de adenomas. Los amartomas se cambian de nombre a amartoma pulmonar. Los tumores pecomatosos están incluyendo varios subtipos como los linfangiomiomas, pecoma benigno, pecoma maligno. El sarcoma mixoide pulmonar relacionado con la traslocación EWSR1, CREP1. El mioepitelioma y carcinoma mioepitelial con el rearreglo del gen EWSR1. La utilidad de estas fusiones de genes en el diagnóstico del hemangioendotelioma epitelioide y otros tumores que son, digamos, incorporados en estas categorías. Y desde el año 2015 hasta la actualidad, estos son los cambios más novedosos. Primero, se da más énfasis en las pruebas genéticas, ya no tanto en la inmunistoquímica, sino en pruebas genéticas. Hay una sección entera dedicada a la clasificación de las muestras pequeñas. ¿Por qué? Porque en la actualidad ya prácticamente no se espera a las cirugías grandes o a la resección de piezas operatorias grandes. Todos los estudios, todas las intervenciones son hechas a través de estudios endoscópicos, biopsia por punción, con aguja, y se sacan muestras pequeñas. Entonces hay una sección completa dedicada a esta clasificación. Tercero, hay una recomendación continua para documentar los porcentajes de patrones histológicos en adenocarcinomas no mucinosos invasivos. ¿Qué significa esto de porcentajes? Que en un tumor pulmonar pueden haber variantes diferentes que coexisten. Entonces es importante describir en el informe qué porcentaje de estas variantes, porque alguna de estas variantes puede ser más agresiva y formar parte del tamaño mayor en la invasión tumoral como factor T en la descripción del TNM para estos tumores, ¿no? También se reconoce como cuarto lugar el reconocimiento de una característica importante de los tumores, que es la migración a través de los espacios alveolares. En el inglés se simplifica como STAS, S-T-A-S, ¿no? La migración a través de los espacios alveolares es casi como el componente, digamos, de embolia linfática, porque tiene un valor pronóstico de significado característico conocido, ¿no? Si es que encontramos esta migración intraalveolar de los tumores, pues el pronóstico no es muy bueno. Por lo tanto, es importante reconocerlo y describirlo en el informe. También el carcinoma linfoepitelial se ha cambiado a la categoría de carcinomas escamosos, y los conceptos relacionados con las neoplasias neuroendocrinas han sido también mejor estudiados. Se reconoce en el séptimo lugar un nuevo tumor llamado tumor bronquiolar adenoma ciliado papilar muconodular. Es una nueva entidad que está localizado en el subgrupo de los adenomas. Puede dar dolores de cabeza, puede hacer confundir a un patólogo con un adenocarcinoma. Tiene sus características propias y los núcleos no son agresivos. También en el octavo lugar, reconocimiento de tumor torácico indiferenciado deficiente del SMART-C4. Y el noveno, inclusión de criterios esenciales y deseables para cada tumor. Entonces, en la revisión continua de los tumores a través de los años,
se van reclasificando, se van ampliando, se van creando nuevas entidades y muchas de ellas están relacionadas con las alteraciones genéticas. Bien, entonces, en base a esta introducción de lo que son las clasificaciones y la evolución y la importancia del cáncer pulmonar a nivel mundial y cómo este tumor que es tan agresivo y que, digamos, causa muchas muertes a nivel mundial, han venido de alguna forma reduciendo un poco su presentación, es debido en parte al estudio histológico, ¿no? Para esto utilizamos en biopsias pequeñas y en citología la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica nos sirve para precisar mejor algunos detalles de los tumores. Utilizando anticuerpos monoclonales dirigidos contra epítopes específicos, tenemos en el mercado gran cantidad de anticuerpos monoclonales que son útiles para el diagnóstico a diario de los tumores en diferentes partes del cuerpo. En el caso del pulmón, tenemos un panel de inmunistoquímica muy interesante que es útil para interpretar algunas lesiones que son difíciles de interpretar con una simple histología con hematoxilina eosina. Es importante garantizar la calidad de los preparados. El material tiene que ser adecuado, una buena muestra significativa, una buena fijación de la muestra, un buen corte, un buen procesamiento, buena coloración. Y si hace un preparado de inmunistoquímica, tiene que ser bien preparado, con un control de calidad correcto para la interpretación adecuada. En la imagen tenemos varios ejemplos de inmunistoquímica de diferentes tumores pulmonares, cada uno con su significado específico. La inmunistoquímica en cáncer pulmonar no microcítico, o sea, en las variantes más comunes de cáncer pulmonar, sirve para dos cosas. Primero, puede servir para determinar si el tumor es realmente primario pulmonar o es, como muchas veces ocurre en nuestra práctica, un cáncer que proviene de otros órganos. En ocasiones nos llegan biopsias de tumores pulmonares de pacientes que tienen antecedentes de un cáncer de mama previo, un cáncer de otro lugar, y que necesitamos nosotros diferenciar entre un primario, un segundo primario o una metástasis de un primario conocido. Es más, muchas veces nos llegan a nosotros biopsias de un supuesto tumor pulmonar y ni siquiera se hizo la investigación correcta epidemiológica de ese paciente, si tuvo o no tuvo un antecedente de un tumor o tiene un tumor que no lo conoce y que de pronto lo que estamos evaluando en el pulmón es una metástasis y no es un primario. En esos casos, y cuando la histología no es clara para un carcinoma no microcítico pulmonar, pues tenemos que recurrir muchas veces a la inmunistoquímica. Fíjense ustedes, en el caso de cáncer de mama es útil, por ejemplo, utilizar receptores de estrógeno, el famoso GATA7, o para el cáncer de colon, el CDX2 o la citoqueratina 20, por ejemplo. Para la vejiga usamos el GATA3 o la citoqueratina 20 también. En el caso de melanoma, podemos recurrir a la proteína S100, melan A, o un HMB45, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un arsenal de inmunistoquímica que nos permite, haciendo un balance de marcadores, poder identificar el origen primario del tumor, ¿no? En el caso del pulmón, por ejemplo, el TTF1, factor derivado de tiroides 1, que es bastante específico, o la napsina A también, que nos puede ayudar a identificar el origen primario pulmonar. Sin embargo, también es importante decir que estas pruebas son caras, ¿no? Que cada anticuerpo monoclonal que utilizamos tiene un costo que bordea los $100 y que hacer mucha inmunistoquímica tampoco. Relacionada con la muerte celular programada que está presente tanto en las células tumorales como en los linfocitos y que es un mecanismo que utilizan las células tumorales para evitar, digamos, al sistema inmunológico. Lo que podemos hacer con inmunistoquímica es hacer una evaluación del tumor en diferentes áreas,
evidenciando la expresión de este PDL1 a nivel de las células tumorales, ¿no? Es importante por inmunohistoquímica, ¿no? Existen bloqueadores de esta proteína que van a servir para que, digamos, el sistema inmunológico de alguna manera pueda destruir a estas células tumorales, ¿no? Entonces hay una terapia específica relacionada con este marcador. Entonces es importante la inmunohistoquímica, por ejemplo, para el PDL1. Las otras mutaciones pueden verse con técnica de PCR, el ALK, el ROS1, tanto el BRAF, la mutación del B600C específica, el EGFR, el factor de crecimiento epidermal, también, ¿no? De rutina se pueden hacer estos marcadores. Es importante decir que ya esto debe hacerse rutinariamente, sin embargo, nuestra realidad es un poco dura. Hospitales tan grandes como el que yo trabajo, por ejemplo, no tiene este proceso de estas mutaciones y muchas veces los pacientes tienen que hacer este estudio de mutaciones en forma privada, ¿no? En la inmunistoquímica sí, tenemos muchísimos marcadores de inmunistoquímica y un tiempo tuvimos prueba de GFR, mutación de GFR, pero solamente temporalmente, ¿no? Es importante invertir en estas pruebas porque como estamos viendo a nivel mundial, son estos estudios y las terapias dirigidas que están apareciendo en la actualidad que van a disminuir la incidencia de las neoplasias, o por lo menos ayudar a controlar mejor las neoplasias pulmonares. Entonces, en biopsias pequeñas se recomienda, ¿no? Como marcadores, como biomarcadores predictivos de rutina en las biopsias, hacer la evaluación para estos drivers de mutaciones o fusiones del gen EGFR, LK, ROS1, BRAF, el NTRK1-3, el RET, KRAS y otros genes. Esto también debe hacerse de manera secuencial y escogiendo cuál de las mutaciones hacemos primero, etcétera, etcétera. O sea que acá también hay que ver la parte económica. Y también el PDL1, pero el PDL1 es por inmunohistoquímica. Y este es el panel, por ejemplo, de genes que en la clasificación última de la Organización Mundial de la Salud se tiene y que se ven estas mutaciones tanto en el Asia como en Europa, ¿no? Ahí tiene todas las mutaciones que se han sido presentadas en estos tumores. La inmunistoquímica para el cáncer no microcítico pulmonar puede diferenciarnos entre un adenocarcinoma y un carcinoma de células escamosas. Esto es muy importante. Muchas veces el adenocarcinoma lo podemos ver solamente con histología, hematoxilina eosina, por la formación de glándulas, como en la parte izquierda tenemos una imagen histológica donde el tumor tiene pleomorfismo, irregularidad y estructuras glandulares irregulares, atípicas. Un marcador importante que le mencioné es el factor de derivado de tiroides 1 o TTF1, que es un marcador nuclear de inmunistoquímica que marca origen en células alveolares, basales, bronquiales y también en células tiroideas. En los casos de tumores pulmonares, la expresión de TTF1 a nivel nuclear lo que nos está indicando es que el origen del tumor es pulmonar, que es epitelial, es glandular y es pulmonar. Por lo tanto, podemos tener una seguridad mayor de que es un adenocarcinoma de origen pulmonar. El problema podría estar si tuviera el paciente un tumor tiroideo que da metástasis al pulmón, pero como sabemos, el tumor tiroideo tiene también características morfológicas distintas al carcinoma pulmonar. Entonces, por eso lo podemos distinguir también con hematoxilina eosina. Y por el otro lado tenemos el carcinoma de células escamosas. Carcinoma de células escamosas que puede tener diferentes grados y en la clasificación podemos ver algunos que producen queratina y otros que no. Y cuando no tienen queratina y no se ven mucho los puentes celulares, se ven como ustedes ven en la imagen de la derecha, como nidos sólidos de células tumorales hipercromáticas, pero que para asegurar que sean escamosas tenemos el marcador P40, ¿no? Inmunistoquímica. Podríamos utilizar también el P63. Nosotros no tenemos ni P40 ni P63, pero recurrimos a la queratina de alto peso molecular, ¿no? La citoqueratina de alto peso molecular, que puede marcar el carcinoma escamoso generalmente más que el adenocarcinoma. Sin embargo, lo ideal es utilizar marcadores más específicos. En este caso, lo recomendado por la OMS es el P40. En la citología también podemos nosotros hacer inmunocitoquímica. Muchas veces lo que se obtiene
no solo es tejido, sino también aspirado bronquialveolar, lavado bronquialveolar o líquido de de derrames pleurales. Y podemos ver no solo la morfología, sino también recurrir a hacer técnicas de inmunocitoquímica, ya no inmunohistoquímica, porque acá no estamos valorando tejidos, sino estamos valorando solo células. Y por eso vemos nosotros los dos marcadores que vimos hace un momento, también en extendidos citológicos, el P40 para el carcinoma escamoso y el TTF1 para el adenocarcinoma. Y esta es la inmunistoquímica para ALK, ¿no? También puede hacerse por método o por otros métodos. El ALK puede ser positivo de esta mutación en tejido, como a la izquierda, y en células, como a la derecha. Y el PDL1, que lo podemos valorar, en este caso, en algunas células tumorales en mayor intensidad, en otras, porque esto es importante hacer la inmunistoquímica, a más que un estudio por PCR, porque vamos a identificar dónde está ubicada la alteración y además podemos identificar la distribución y la intensidad de la reacción. Entonces, ¿por qué es importante hacer estudios genéticos para el tratamiento del cáncer personalizado del pulmón, ¿no? Es importante por eso, porque para cada alteración podemos tener tratamientos target dirigidos. En el caso, por ejemplo, del adenocarcinoma, variante de tratamiento, las mutaciones del EGFR, podemos utilizar inhibidores de la EGFR tirosinquinasa o inhibidores de la ALK cuando haya rearreglo de la ALK o del ROS1 o el nivolumab en el caso de carcinoma de células escamosas, ¿no? Entonces, eso es lo que se utiliza. Para llegar al tumor, hay que hacer un estudio que empieza con la evaluación clínica del paciente. Los procedimientos son procedimientos muchas veces en buenas manos, es un procedimiento que da buenas muestras, ¿no? Pueden utilizarse broncoscopios para las biopsias que pueden ser endobronquiales, transbronquiales, pueden ser biopsias con aguja, pueden ser la famosa BIPA o biopsia con aguja transtorácica con guía tomográfica, además de los estudios citológicos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, sin embargo, 2/3 de los pacientes en nuestro medio, en gran parte del mundo, también se presentan en estadios avanzados. Es importante, por lo tanto, una evaluación sistemática para el diagnóstico de las lesiones tempranas, ¿no? Hoy en día, en las clasificaciones últimas, tanto la del 2015 como la del 2021, se reconoce el carcinoma in situ y el carcinoma mínimamente invasivo pulmonar. Imagínense encontrar cánceres de pulmón en esos estadios. Generalmente se hacen por tomografía de alta resolución en ojos expertos que puedan identificar esas lesiones y además en muestras que lleguen a esas áreas, ¿no? Esto es importante porque de alguna forma va a reducir la incidencia de tumores y además con buenas muestras nosotros vamos a tratar de disminuir una de las categorías que están incluidas en las clasificaciones, que es la de carcinoma de células no microcíticas, carcinoma de células grandes o no microcítico, pero en categoría NOS, o sea, una categoría donde no está especificado si es adeno, escamoso, etcétera. Para el estudio normal en biopsias pequeñas, lo que hacemos es hematoxilina eosina. Podemos hacer una tinción de histoquímica con Alcen Blue o con PAS para los tumores mucinosos. Y debe haber secciones no coloreadas para los cócteles de inmunocitoquímica, extracción de DNA o FISH. El tejido debe ser fijado en formalina al 10% buferada, con un tiempo de fijación que va entre 6 y 48 horas. Evitar la sobrefijación, que va a enmascarar los epítopes celulares, y evitar también la pobreficación, o sea, el formol debe ser neutro, debe estar bufferado, debe ser de buena calidad, la fijación debe ser inmediata una vez obtenida la muestra, lo mismo con los extendidos celulares y fíjense todo los cuidados que deben tener para el procesamiento de las muestras. La clasificación de las biopsias pequeñas entonces abarcan el adenocarcinoma, que a su vez tiene subtipos. Fíjense ustedes, no es suficiente decir adenocarcinoma. El adenocarcinoma puede incluir variantes de adenocarcinoma.
el adenocarcinoma de patrón acinar, papilar, lepídico, micropapilar. Y el carcinoma escamoso sí es una sola entidad, pero puede tener algunas características. Para identificarlo tenemos que tratar de buscar si es que hay material de queratina o puentes celulares, pero en los casos en que no se pueda diferenciar, podemos recurrir, como ya habíamos mencionado, a la inmunistoquímica, TTF1, mucina, P40, P63. En los casos que no se puedan, porque hay casos difíciles que aún con todo esto no se pueden diferenciar específicamente en adenocarcinoma o carcinoma escamoso, se clasificarán como carcinoma de células no pequeñas o no microcítico de variedad NOS. Recordar que la inmunistoquímica para adenocarcinoma incluye el TTF1 y la napsina A, ¿no? Que llegan a tener hasta el 80% de sensibilidad en casos de adenocarcinoma, mientras que el P40 es el más sensible y específico para carcinoma escamoso, que a veces utilizamos P63 también, pero el P40 es el más sensible y específico. Este es un caso de adenocarcinoma. Para que lo puedan reconocer, a la derecha en la citología las células tienen un núcleo grande, núcleo prominente y tienen citoplasma vacuolado lleno de moco. A la izquierda tienen el mismo tumor y desde el punto de vista histológico con la formación de estructuras glanduliformes y también hipercromasia, pleomorfismo. Los tumores pulmonares, en este caso el adenocarcinoma, puede ser clasificado de acuerdo a su grado. ¿Qué significa el grado? El grado de agresividad que tiene cada tumor va a depender de su morfología. Por ejemplo, un tumor de bajo grado de actividad o de bajo grado de malignidad es la variante lepídica del adenocarcinoma. Alguno de ustedes probablemente haya escuchado hablar antiguamente del adenocarcinoma bronquiolo-alveolar. Ese término ya fue hace muchos años ya reemplazado por el término lepídico, adenocarcinoma lepídico, que es un tumor que crece respetando prácticamente las estructuras alveolares y se denomina tumor de bajo grado porque tiene un crecimiento lento, porque es menos invasivo y porque tiene, digamos, la mejor posibilidad de sobrevida. Por otro lado, tenemos los tumores de grado intermedio, son medianamente agresivos. Dentro de estos tenemos el patrón acinar y el papilar. El acinar formando acinos, estructuras glandulares, y el papilar formando proyecciones papiliformes. Y por otro lado tenemos los tumores de alto grado. Generalmente los tumores de alto grado son sólidos, pero también podemos ver formaciones micropapilares. No papilares, sino micropapilares. Esos tienden a ser de alto grado. Entonces tenemos la gradación de los tumores malignos, en este caso en biopsias pequeñas, en bajo grado, intermedio o alto grado. En las piezas operatorias se ha podido determinar, por ejemplo, esta nueva entidad que es el adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma mínimamente invasivo, como les había mencionado. Pero también hemos encontrado que existen estas variedades que son más agresivas, el carcinoma de células grandes, el carcinoma adenoescamoso y el carcinoma pleomórfico que como hemos visto también ha sido, digamos, subtipificado. En cuanto al adenocarcinoma, ya les mencioné que el término bronquiolo alveolar ha sido descontinuado. Ahora se habla de lepídico en vez de bronquiolo alveolar. Existe también otro término, la hiperplasia adenomatosa atípica, que es solamente un crecimiento irregular bronquiolar con atipia sin ser maligno. Y el adenocarcinoma in situ, ¿no? Que es un adenocarcinoma que no tiene invasión, es una lesión preinvasiva. Y luego viene el mínimamente invasivo, pero tiene características. Para ser un tumor mínimamente invasivo, tiene que tener menos de 0.5 centímetros de área invasiva y el tumor no debe ser más de 3 centímetros de diámetro mayor. Por lo tanto, no cualquier tumor puede ser considerado mínimamente invasivo, menos un carcinoma in situ. Entonces hay que hablar el porcentaje de invasión. Y como les había mencionado, los tumores pueden tener porcentajes también de subtipos o variantes histológicas. El término lepídico ha sido reemplazado, entonces, reemplaza al antiguo bronquiolo alveolar no invasivo. Y el adenocarcinoma mucinoso invasivo incluye al antiguo bronquiolo alveolar mucinoso, ¿no? Aquí algunas consideraciones que vamos a pasar.
para ver un poco más de imágenes. En el caso del lepídico, por ejemplo, ¿no? Es un tumor que tiene un crecimiento. Algunos dicen que el término lepídico viene del lepidóptero, o mariposa o ala de mariposa, ¿no? Que son los lepidópteros, por un crecimiento celular que tiene como desprendimiento de las células y tapizan las estructuras alveolares, ¿no? En el caso de este tumor debe medirse el área de invasión para ver si es mínimamente invasivo, por ejemplo, aquí. Si la invasión es menor o igual a 5 milímetros, se habla de mínimamente invasivo, ¿no? Esto es importante porque se correlaciona con los hallazgos de la tomografía de alta resolución. Los tumores deben ser iguales o menores de 2 a 3 centímetros, ¿no? Si es que ya tiene un área de patrón micropapilar, se debe ser catalogado como micropapilar y esto entra ya en un alto grado. Aquí nuevamente presentarle ese término STAS, que significa la migración por los espacios aéreos, que da un peor pronóstico. Y en el caso del carcinoma de células escamosas, se puede diferenciar unos de otros. Algunos producen queratina, otros no. Otros tienen un aspecto basaloide. Algunos se parecen a un cáncer escamoso de la piel, inclusive. Pueden tener cavitación, degeneración quística. Y la inmunistoquímica puede determinarse por el P40 o el P63. Este es un carcinoma escamoso. Fíjense ustedes la citología a la izquierda. Células con queratinización que se vuelven rojizas, núcleos hipercromáticos, y a la derecha tenemos los nidos celulares tumorales, pleomórficos con hipercromacia, nucleolo prominente y perlas córneas, ¿no? Esos remolinos de queratina rojiza, eosinófila muy típica de un carcinoma escamoso queratinizante, ¿no? Infiltrante. También el carcinoma de células grandes se ha identificado en ocasiones. En las biopsias pequeñas es muy difícil de diagnosticar un carcinoma de células grandes. Por eso se recomienda que se haga solamente en las piezas operatorias. ¿Por qué? Porque en el caso de carcinoma de células grandes se ve como un carcinoma sólido y se recurre a la inmunistoquímica porque el TTF1 puede determinar que realmente era un adenocarcinoma y el P40 que era un carcinoma escamoso. Pero hay casos de inmunofenotipo nulo y otro que complica la presentación de este tumor de células grandes es que los carcinomas neuroendocrinos también pueden ser de células grandes y pueden estar, digamos, dentro de este grupo de carcinoma de células grandes. Acá recurrimos a la inmunistoquímica. Y para complicar un poco más el escenario, existen carcinomas sarcomatoides. Felizmente son menos del 1% de los tumores. Los carcinomas sarcomatoides son carcinomas, pero tienen una forma que semeja a un sarcoma, o sea, son fusiformes, ¿no? Y sin embargo, tienen un componente en ocasiones bifásico, heterólogo, de carcinoma y de sarcoma. Hay mutaciones como el TP53. Y existen algunos subtipos que, si bien es cierto, constituyen menos del 1% de los cánceres pulmonares, los hemos tenido en nuestra práctica, tanto en paciente pediátrico como en adulto, ¿no? Como hablamos, por ejemplo, del blastoma pulmonar, que es un tumor bifásico, que tiene áreas de adenocarcinoma de tipo fetal y un estroma mesenquimal primitivo, ¿no? Son tumores bastante, digamos, agresivos, ¿no? El carcinoma fusocelular es difícil de identificarlo como carcinoma porque todo es fusiforme, parece un sarcoma, y el carcinoma de células gigantes, ¿no? Casi todas son células gigantes, pero esto, como bien se ha mencionado, fundamentalmente en la pieza operatoria. En las biopsias pequeñas es prácticamente muy difícil hacer un diagnóstico específico de esto. Les había presentado al inicio el famoso carcinoma NUT, como esta nueva entidad asociada al rearreglo del cromosoma del gen NUT. Hay que tener entonces aquí la mutación del gen NUT para identificarlo o la inmunistoquímica para el gen NUT. Es un carcinoma pobremente diferenciado, ¿no? Encontramos aquí alteraciones en el cromosoma 15q14 y otros genes asociados al cromosoma 9 en el 70%. Se han reportado hasta el año 2015 menos de 100 casos. Ahora hay más, por supuesto, y que los tumores en realidad tienen un tamaño pequeño a mediano, con aspecto monomórfico, con queratinización a veces focal, o sea que parece un carcinoma escamoso en ocasiones, ¿no?
Entonces, las muestras pequeñas debemos subtipificar el carcinoma de células no microcíticas, ¿no? De acuerdo a la característica morfológica primero. Primero ver la lámina con histología y ver si hay diferenciación hacia glándula y producción de mucina. Si tenemos eso, estamos frente a un adenocarcinoma. Pero si en la histología tenemos puentes intercelulares y queratina, estamos en un carcinoma de células escamosas. Cuando no tenemos ninguno de los dos en biopsia pequeña, entonces se nos complica. Pero es una neoplasia maligna, es un carcinoma, pero no sabemos si es adeno o escamoso. Para el tratamiento es importante, para las mutaciones también. Entonces debemos recurrir a la inmunistoquímica. Si el resultado es un TTF1 positivo, entonces nos favorece la presencia de un adenocarcinoma. Si es P40 positivo, será un carcinoma escamoso. Pero si no da ninguno de los dos, no es concluyente, estamos frente a un adenocarcinoma no microcítico en la categoría no especificado. En el caso de ser un adenocarcinoma, entonces recurrimos al análisis tanto de inmunistoquímica para el ALK, el ROS1, el PDL1 y las mutaciones para EGFR, KRAS, etcétera, como ya habíamos mencionado. Las diferencias en cuanto al adenocarcinoma para del año 2004 y 2015 para adelante. Por ejemplo, el 2004 se hablaba de un patrón acinar, papilar, el bronquiolo alveolar, que ya no se habla hoy en día, el sólido y otras variantes, mientras que en el 2015 se agrega, ¿no? Las lesiones preinvasivas, la hiperplasia adenomatosa típica, el adenocarcinoma in situ con sus características, el adenocarcinoma mínimamente invasivo con sus características, el adenocarcinoma invasivo grado 1 lipídico, el acinar, el papilar, el micropapilar, el sólido. Incluso hoy en día se habla de un patrón en filigrana, ¿no? Es mucho más pequeño. Otra característica importante del cáncer pulmonar es la invasión de la pleura, la infiltración pleural. También tiene su gradación, ¿no? No infiltración en el A o infiltración leve, moderada y la infiltración completa de la pleura, ¿no? Aquí tenemos los patrones más importantes del punto de vista histológico, el patrón acinar, el patrón papilar, el patrón micropapilar. Fíjense la diferencia, el papilar tiene un estroma o core fibrovascular, mientras que el micropapilar no tiene el core o estroma fibrovascular. Y en la parte inferior derecha tienen el carcinoma de variante sólida predominante. Acuérdense que este carcinoma sólido puede ser escamoso, puede ser adenocarcinoma, puede ser un neuroendocrino, etcétera. Hay que hacer inmunistoquímica. En el caso de los grados histológicos, grado 1, grado 2, grado 3, son importantes porque están directamente relacionados con la sobrevida de los pacientes. Fíjense ustedes, el patrón lipídico es el menos agresivo, el que permite mayor sobrevida de los pacientes. Mientras que por el otro lado tenemos el patrón micropapilar y el patrón sólido, como los tumores que generalmente son grado 3 y que tienen menor asociación con menor sobrevida, ¿no? Acá tenemos la migración intraalveolar, el famoso STAS. Vemos a la izquierda una imagen panorámica de pulmón con algunas células hipercromáticas, pero en la derecha podemos ver en detalle a mayor acercamiento que dentro de los alveolos tenemos elementos celulares tumorales que están migrando entre los espacios alveolares a través de los poros de Kohn, ¿no? Entonces se llama el famoso STAS, ¿no? O migración tumoral interalveolar. Y esa migración o STAS también se ha visto relacionada con menor sobrevida en los pacientes, ¿no? Cuando es positiva, pues vemos que hay menor sobrevida, mientras que es negativa, hay mayor sobrevida de los pacientes. Bien, entonces las biopsias pequeñas han revolucionado su estudio gracias a los estudios moleculares, ¿no? Es importante que también el adenocarcinoma bronquiolo-alveolar ha sido reemplazado hoy en día ese término por 5 subtipos diferentes de adenocarcinoma. Ya hemos mencionado que es importante reconocer un adenocarcinoma in situ mínimamente invasivo con lesiones porque son lesiones que tienen un 100% de sobrevida si se resecan. Imagínense. En el caso de los adenocarcinomas invasores, se clasifican de acuerdo al subtipo predominante. En el caso del mucinoso, reemplaza al famoso bronquiolo alveolar mucinoso tradicional y es importante la correlación multidisciplinaria, ¿no? Importante la correlación multidisciplinaria entre el neumólogo, el patólogo y el oncólogo.
Los tumores o los carcinomas de células grandes pueden a su vez redefinirse por inmunistoquímica y por genética. Un tumor de células grandes, como les había mencionado, podía ser adenocarcinoma, carcinoma escamoso, tumor neuroendocrino o podría ser no especificado. La inmunistoquímica, como ven ustedes acá, lo puede reclasificar. Entonces, un tumor de células grandes sometido a inmunistoquímica, 55% van a ser adenocarcinoma, 26% carcinoma de células escamosas y un 19% serán nulos, no expresan ni una ni otra. Bien, esa es la misma presentación para poder decirles cómo es la presentación del carcinoma de células grandes en la inmunistoquímica, ¿no? Y acá una diferencia entre las dos clasificaciones anteriores en relación a estos carcinomas. Y en cuanto a las células escamosas, se ha precisado solamente si tienen queratina, no tienen queratina o tienen un patrón basaloide. No se dice exclusivamente carcinoma de células escamosas, sino que se agrega la presencia o no de queratina o si tiene una morfología basaloide y la presencia además de la inmunistoquímica para el P40. En resumen, entonces, estamos frente a una era donde la mayor parte de muestras que se estudian en patología ya no son especímenes grandes de resección, mucho menos cadáveres en autopsia, ¿no? Ya prácticamente no se ve. Se estudian muestras pequeñas. Las muestras pequeñas hay que saberlas manejar, porque estas muestras pequeñas deben ser suficientemente representativas para poder identificar el tumor. Hay que tratarlas bien, hay que procesarlas bien para que los marcadores de tipo predictivo o diagnóstico puedan servir, ser útiles y la clasificación ha venido cambiando y variando en base a los hallazgos, no solo morfológicos, sino sobre todo moleculares, debido a que estos hallazgos moleculares han permitido que podamos tener algunas herramientas de terapia dirigida, terapia target, que han venido mostrando eficacia a lo largo del tiempo, digamos, mayor sobrevida para los pacientes con cáncer pulmonar. Recordar entonces aquí el adenocarcinoma y la expresión de TTF1, el carcinoma de células escamosas con la expresión de P40 y el carcinoma de células grandes, como habíamos visto, había que un porcentaje era adenocarcinoma, otro era escamoso y otro no especificado, incluso un grupo que corresponde al neuroendocrino. En conclusión, entonces, en la actualidad, hacia la última publicación de fines del 2021, permanece la utilización de la morfología siempre en primer lugar. O sea, primero, el patólogo tiene que estar familiarizado con una buena hematoxilina eosina porque debe saber reconocer lo que es un adenocarcinoma, si es un carcinoma escamoso, si es un tumor primario pulmonar y metastásico, sus características, la morfología y todos los subtipos y variantes, seguido de la inmunistoquímica, que era una herramienta importante el año 2015 y que sigue siendo hoy en día para especificar mejor los diagnósticos y las nuevas variantes de tumores. Y finalmente las técnicas moleculares que ahora son imprescindibles y que también nos permiten reconocer factores no solamente de clasificación, sino de pronóstico y de utilidad para el tratamiento. En 2015 entonces hizo énfasis en el uso de la inmunistoquímica para hacer una clasificación más precisa y el 2021 se pone énfasis en la patología molecular en todos los tipos de tumores pulmonares. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctor Curcio, ¿el tumor Sí, dígame. carcinoma de pulmonar es bastante común en nuestro medio? Bueno, los tumores neuroendocrinos son tumores que forman un grupo heterogéneo que todos en común tienen que nacen en una célula neuroendocrina. Las células neuroendocrinas, con ese término, se denominan así porque en su evolución se dice que provienen del sistema nervioso o relacionado al endocrino y que histológicamente están distribuidas en prácticamente todos los órganos. En el pulmón tenemos las células de Kulczynski, que son neuroendocrinas, que originan estos tumores neuroendocrinos. Pero las lesiones neuroendocrinas vienen desde hiperplasias neuroendocrinas, el famoso DPSNH o hiperplasia neuroendocrina múltiple, que no sería una neoplasia, sino solo una hiperplasia
neuroendocrina, pero se dice que esta lesión sería la precursora de los tumores neuroendocrinos. Y de ahí viene todo un espectro de tumores neuroendocrinos, desde los de más bajo grado, o sea, más indolentes, como un tumor carcinoide, por ejemplo, hasta los tumores de alto grado. Los tumores de alto grado son los carcinomas neuroendocrinos de células grandes y el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, ¿no? El small cell carcinoma, carcinoma de células en avena. La característica de todos estos tumores es que responden a los marcadores neuroendocrinos. O sea, podemos utilizar la cromogranina, la sinaptofisina y otros marcadores de estirpe neuroendocrina. Lo que varía en ellos es el grado, porque un tumor neuroendocrino puede matar al paciente siendo un tumor de alto grado rápidamente con un carcinoma neuroendocrino de alto grado de células grandes o el de células pequeñas que está 99% asociado al tabaquismo, el carcinoma de células pequeñas o el small cell carcinoma. Por otro lado, como les había mencionado al inicio, solamente tenemos muchas veces tumores de bajo grado, como un neuroendocrino grado 1, o un tumor carcinoide, o solo una hiperplasia, un tumor LED, o hiperplasia neuroendocrina, que pueden ser lesiones de muy bajo grado, pero todos de estirpe neuroendocrino. La clasificación del 2021 y otras publicaciones que hace el doctor William Travis ponen en un grupo, en un capítulo aparte, todos los tumores neuroendocrinos, porque como ven, tienen sus características tanto morfológicas, inmunistoquímicas y pueden tener también sus variantes histológicas específicas. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Gracias. Muy bien. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta, doctor. ¿Podríamos pasar con el segundo tema, por favor? Por supuesto, vamos a pasar al segundo tema. Me dan 5 minutos y arrancamos con el siguiente tema. Sí, doctor.